Bueno, vamos a ver los análisis cualitativos de los riesgos. Estos se definen como los procesos de priorizar los riesgos individuales del proyecto para el análisis o sus acciones posteriores, evaluando la probabilidad e impacto de dichos riesgos, esto según el PMBOK del 2016. Estos analizan la severidad del riesgo en probabilidad de ocurrencia, valor del riesgo y urgencia de respuesta. Alguno de sus beneficios claves es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto, evalúa la prioridad de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, así como también ayuda a clasificar la evaluación de la importancia de cada riesgo para el proyecto y genera una evaluación de la calidad de la información disponible sobre los riesgos individuales de cada proyecto. El proceso de evaluación de análisis cualitativo de riesgo contempla entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entre las entradas está el plan de dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas y técnicas tenemos el juicio de expertos, recopilación de datos, su análisis, habilidades interpersonales y del equipo relacionados con el tema, categorización de los riesgos, representación de datos y reuniones. Y como salida de este proceso de evaluación, tenemos actualizaciones a los documentos de los proyectos. En cuanto a herramientas para el análisis cualitativo de riesgos, bueno, tenemos la matriz de probabilidad de impacto. Es una herramienta que permite establecer prioridades a la hora de mitigar posibles riesgos, de implementar soluciones ante acontecimientos que pueden ocurrir en una empresa o en un proyecto. Elementos de la MPI, que son las oportunidades y las amenazas, probabilidades muy alta, alta, mediana, baja o muy baja. También los impactos, sean positivos o negativos, y los criterios de evaluación. En cuanto a resultados, se obtiene causa de cada riesgo, se analizan los riesgos que requieren respuestas a corto plazo, identifica riesgos de baja prioridad y se realiza un seguimiento a los riesgos amenazantes. Para mirar un caso específico de la matriz de probabilidad de impacto, tenemos como ejemplo el proyecto de implementación de paneles solares para la Cámara de Comercio de Caña de Norte de Santander, y como les decían anteriormente, es importante identificar los tipos de riesgos que tenemos en este proyecto. Para este caso, tenemos riesgos negativos como riesgos positivos, dentro de los cuales tenemos, dentro de este proyecto los identificamos y los clasificamos de acuerdo a la probabilidad de impacto. Entonces, en este orden de ideas, se identificaron 6 casos negativos en donde pues se podría presentar pérdida en cuanto al tema de incendios, podría presentar problemáticas o fallas al momento de la instalación, afectar considerablemente el costo, la duración del proyecto, la infraestructura en donde va a ser organizado o donde va a ser implementado, y adicionalmente también específicamente con el mantenimiento, en el cual podría incrementarse también el costo y la duración del mismo, de la implementación. Pero pues también en este caso tenemos proyectos positivos en los cuales pues obviamente miramos que contribuye a temas de medio ambiente, disminución del CO2, podría mejorar el nivel de conocimiento de las personas hacia el tema de la implementación de los paneles solares, genera un ahorro en recursos en cuanto al funcionamiento, y también pues podría ocasionar que de la región en donde se va a implementar este proyecto se cree un tema de conciencia ambiental, y pues esto puede ayudar a mejorar también la situación en el tema energético.
ya que es una población que pues constantemente tiene bajones o altos niveles de luz y puede pues dañar efectivamente electrodomésticos o el servicio no es estable. Dentro de estos también encontramos las probabilidades en las cuales los catalogamos como ocasional, remoto, probable, muy probable y adicionalmente el impacto que tendría cada riesgo dentro de la matriz de probabilidad de impacto que vamos a ver a continuación. Sí, efectivamente, para la elaboración de esta matriz, procedimos inicialmente a identificar los riesgos en dos grandes ámbitos. Por un lado, los riesgos orientados hacia las amenazas y los riesgos orientados hacia las oportunidades. Cuantificamos los riesgos en cada uno de estos ámbitos y los distribuimos de acuerdo a su probabilidad y a su impacto. Entonces, este fue el primer paso que realizamos para la elaboración de la matriz de probabilidad. Posteriormente a ello, identificamos y cuantificamos cuántos riesgos estaban relacionados en cada uno de estos ámbitos, ya sea en, el nivel, en la categoría de bajo, moderado, alto o extremo. Ya teniendo esta información, procedimos a hacer un cálculo en cuanto a identificar la probabilidad de impacto de estos riesgos. ¿Cómo lo elaboramos? Teniendo ya identificados su ubicación dentro de la matriz, procedimos a hacer un cálculo en cuanto a la probabilidad por el impacto, por la cantidad de riesgos que estaban identificados tanto en amenazas como en oportunidades, y de esta manera pudimos identificar cómo se estaba comportando la matriz y los riesgos en cuanto a lo que la matriz estaba solicitando. Las principales conclusiones que logramos detectar fue que en cuanto a las amenazas para este proyecto, los riesgos se estaban concentrando principalmente en la categoría de moderado y en la categoría de alto. Sin embargo, para el tema de las oportunidades, los riesgos presentaron un comportamiento extremo, o sea, muy positivo para el proyecto en cuanto a sus beneficios y también una desagregación o una manera como se distribuyeron en el tema del alto, moderado y bajo. Es muy importante determinar que este proyecto fue detectado como un proyecto con con un alto riesgo de oportunidades y positivos. Y básicamente esa es mi parte. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.